Comenzamos el programa de esta noche con una visita muy especial. Tengo conmigo a José Luis de la Rica. La primera vez que escuché hablar de José Luis fue en una entrevista que hice a Emilio Carrillo, todos conocéis a Emilio, y él me habló de José Luis, como os digo, y de algo precioso que hacía y que titulaba, o que nombraba, El vuelo de la mariposa. Me quedé fascinada con lo que me contó en ese momento Emilio sobre José Luis y, por supuesto, dije que tenía que conocer a esta persona, a esta gran alma, porque sabía que iba a tocar partes pues muy profundas, ¿no?, dentro de mi ser, y que podía hacer pues mucho bien, no solamente a mí, sino a todo aquel que le escuchara. Y bueno, pues ha llegado el momento, como os decía, de tenerlo aquí en el programa y bueno, de compartir su sabiduría con todos nosotros. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias. Bueno, tú realizas una técnica, entre comillas, a ti te gusta llamarle rezo u oración, ¿no? Sí. Que se llama el vuelo de la mariposa. Antes de entrar de lleno en lo que es el vuelo, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, cómo llegaste al vuelo de la mariposa. Bueno, hace ya 18 años falleció una hija nuestra y bueno, de ser un ateo militante, pues debido a cosas improbables o imposibles que empezaron a suceder en mi casa, me hizo tratar de conocer de qué se trataba, qué pasaba, por qué, todo este tipo de cosas. Y así descubrí que, bueno, sí, que no, que la vida continuaba y que además desde ese otro nivel de vida, pues las personas se mantenían en contacto con los seres queridos de la Tierra. Uh-huh. Ese fue el principio. ¿A qué te refieres concretamente con que empezaron a ocurrir cosas extrañas en casa? Bueno, pues ponnos algún esto, ejemplo. pues que se encendía, se apagaba la luz, se cambiaba el canal de televisión, algún objeto que otro se movía, veíamos cómo se movía, Uh-huh. Un olor a flores de pronto, en fin, empezaron a suceder sincronicidades, Sí. aparecían mariposas en los sitios más insospechados, Uh-huh. y ese tipo de cosas, ya digo, me obligó de alguna manera, me vi obligado a tratar de encontrarle sentido y una explicación. Y en ese buscar y encontrar, pues un día llegué a darme cuenta que empezaba, bueno, primero mi mujer fue la que empezó a sentir, a percibir, a escuchar mentalmente a la niña, Sí. y luego unos meses después, pues también me empezó a pasar a mí. Y Uh-huh. así fue como comenzamos este camino, que en mi caso ha sido un cambio total de una vida a una manera de entender la vida a otra, vaya. ¿Cómo llegas a la técnica entonces? ¿Hay alguien que os dicta que tenéis que hacerlo así? ¿Sois vosotros mismos los que llegáis a este tipo mediante la experimentación bueno, pues puede hacerlo de esta forma en concreto? Bueno, a lo largo, desde hace 16 años o así, que estoy llevando esta experiencia a las personas que se acercan a mí, bueno, pues ha ido evolucionando, ¿no? Uh-huh. En un principio, bueno, yo empecé a hacer meditación, un curso de meditación muy fácil, muy básico, pero con mucha insistencia y, bueno, sería largo contar, pero en definitiva fue que empecé a comunicarme, empecé a darme cuenta que mi hija se estaba comunicando. Por fin me daba cuenta, porque en realidad eso estaba ocurriendo desde el principio. O sea que cuando tú Entonces, llegabas a ese sí, grado de relajación en la meditación, era sí, cuando empezabas como de alguna forma a recibir esa comunicación con tu hija. claro, sí, más Uh-huh. o menos. Sería largo explicar, pero bueno, básicamente fue así. El caso es que un día pues se me ocurrió llevar esto, lo que a mí me pasaba, comentárselo, hacerlo, practicarlo con uno de mis hijos y conectó muy bien.
Luego hice lo mismo con una de las madres del grupo de apoyo en el duelo al que íbamos Ujú. y vi que se conectaba y así fue como empecé. Y bueno, pues ya digo, ya son 16 años y bueno, pues ya he tenido la fortuna de poder enseñar, porque esto no es una técnica, esto es la fuerza del amor. Ujú. Está muy manida, muy mal la expresión, es triste porque yo estoy hablando de la fuerza del amor, pero de verdad, como un acto de, no de fe, sino de consistente, algo que se vive, que ves los resultados. Es la fuerza del amor la que nos va a llevar, nos va a impulsar a abrir nuestra mente para conectar con esa sintonía en la que nuestros seres queridos se comunican. No provocamos nada porque ellos ya se están comunicando, lo único que hacemos en todo caso es no provocar, sino aprender a abrir la mente y a mantener ese diálogo mental con ellos. Ujú. ¿En qué consiste el vuelo de la mariposa, José Luis? Bueno, pues esto es una experiencia espiritual. Yo digo que es una oración en el sentido de que la raíz, la esencia de la experiencia es la fuerza del amor. Ujú. Es decir, es el sentimiento del amor desde donde vamos a poder proyectar nuestra conciencia hacia esa vibración en donde ahí nos vamos a poder comunicar con nuestros seres queridos. Es una experiencia personal en la que eres tú mismo, tú misma, la que tienes, la que vas a visitarlos, para decirlo de algún modo. Sí. Es decir, te encuentras no solo con el ser querido que está llamando a tu corazón, o desde tu corazón sientes esa llamada fundamentalmente de ese ser querido, sino que visitas a todas las personas con las que has mantenido, hayas creado una relación de cariño, de amor durante la estancia de ellos aquí en la Tierra. Ujú. Mm, ¿Cualquier persona puede realizar el vuelo de la mariposa? Cualquier persona, si lo que les motiva es el amor. Sí, ¿Y de cualquier religión? sí, sí, por supuesto. El amor es la raíz de todas las religiones. Es más, yo diría que no es una experiencia religiosa, es una experiencia espiritual. Claro. ¿Has recibido en todos estos años que llevas realizando el vuelo de la mariposa, José Luis, has recibido alguna prueba de que el contacto ha sido real? ¿Se ha podido constatar de alguna Sí, forma, en alguna experiencia? sí, continuamente. De hecho, por ejemplo, algo que es habitual y normal, está normalizado en la experiencia, es que cuando se hace en grupo, bueno, últimamente, durante ya muchos años, desde que el skate empezó a funcionar en Internet, bueno, pues ya he podido, o sea que guío experiencias a través de skate con personas de diferentes países Sí. y en grupo, Ujú. y cuando alguna de las personas conecta, cualquiera de ellas, lo frecuente, lo normal, lo que se puede dar es que pueda conectar con los familiares de cualquiera de las otras personas que están en el skate, Ajá. aunque previamente ni nos conozcamos, ni unos ni otros. Sí. Eso es frecuente, eso no es normal y eso se da en el vuelo. Eso, por ejemplo. Ujú. Si es verdad que como no, las personas no tienen experiencia, la mayoría de ellas ni han hecho nada de meditación, que tampoco es imprescindible, ni mucho menos es mejor porque lo facilita si Ujú. tienes una ligera experiencia en meditar, pero no es imprescindible. Lo que quiero decir es que sin una persona sin haber tenido, vamos, no ha hecho meditación en la vida, ni se ha relajado. Si esa persona conecta con su ser querido, una vez que está con él, le digo a otra, vamos a poner el caso, por ejemplo, que una persona es de Barcelona y la otra de México, y está conectando la de Barcelona. Cuando la de Barcelona está con sus seres queridos, a la señora de México le digo, ¿usted con quién quiere conectar? Y me dice que con mi hijo, que se llama Fabián. Ujú. Entonces le digo a la señora de Barcelona que le pregunte a sus seres queridos si han oído a esa madre que quiere hablar con su hijo Fabián. Ellos nos dicen, estoy poniendo un caso general, ¿no? Sí. Ellos nos dicen que sí, que la han oído. Entonces les preguntamos si lo conocen.
Y algo sorprendente es que nos dicen, o bien con estas palabras, no palabras, sino la traducción que las personas hacen de lo que les dicen, pero básicamente es, sí, aquí nos conocemos todos. Sí. He comprobado que cuando se está en un nivel de luz en el que está la mayoría de la gente, pues que sí, que se conocen todos, no sé. La explicación sería un poco larga de contar y tampoco sería seguro lo que yo pienso, pero bueno, básicamente como hay una sola conciencia, bueno, el caso es que se conocen. Ujú. Entonces puedes decirle a Fabián que venga y Fabián aparece. Y Ajá. entonces hacer de medium. La señora de Barcelona, que es la primera vez que nunca se ha visto en otra, está diciéndole a la señora de México lo que su hijo le está mostrando, lo que su hijo le está diciendo. Sí. Al finalizar, le digo a la señora de México que ponga una foto en la pantalla de su hijo Ujú. y la señora de Barcelona comprueba que efectivamente es el chico o la persona con la que ha estado hablando. Ajá. Esto es frecuente, aunque trato de evitar hacer esto porque, bueno, sería también, vuelvo a decir, sería largo de contar. Quiero decir, lo hago, me gusta hacerlo para, como una prueba para la Sí. persona que lo está haciendo Ujú. de que es real, ¿no? Sí. Pero esto con el tiempo lo que va va creando es que las personas que puedan tener un poco de dificultad terminan por relajarse y pretender que el vuelo de la mariposa se convierta en una sesión de espiritismo, con todo mi respeto, ¿eh? Ya. Porque Ujú. entiendo que es fenomenal. Pero en el vuelo de la mariposa, la esencia de la experiencia es el contacto que tú personalmente vas a tener con el ser querido. Ajá. Y como digo, todos pueden. A unos les va a costar un poquito más, a otros menos. Más o menos el 80% de las personas lo consiguen a la primera vez. Ujú. Y es más, cuando ya lo has hecho 2 o 3 veces guiado por alguien, bueno, pues ya no necesitas que te guíen porque ya lo puedes hacer solo, sola. Ujú. Y cuando ya lo haces sola, pues a la vez prácticamente has aprendido a guiar a otras personas. Ujú. Y esa es la esencia. Y lo más importante aún, que más allá de un consuelo, que por supuesto terapéuticamente es maravilloso, claro, Claro. te abre la posibilidad de adentrarte en ti mismo y, en definitiva, descubrir tu parte, vida espiritual, Ujú. que te va a llevar, te puede llevar, te puede llevar a encontrar la felicidad en este mundo. Y cuando digo la felicidad, como he dicho, es algo que va más allá del simple consuelo. También Más que imagino, José terapéutico, es Luis, espiritual. Sí, también perdón. imagino, José Luis, que será como todo, ¿no? Hay que hacerlo con precaución, eh, con cabeza y desde luego no obsesionarse, no estar todos los días intentando hacer el vuelo tampoco. Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta. Siempre se dice esto. Verá, la cuestión es que para hacer el vuelo te tienes que poner en un estado meditativo, sea porque te guían o sea porque lo hagas tú. Sí. Es decir, más que meditativo te diría yo en un estado de oración. Es Ujú. decir, de conectarte con tus sentimientos, mirarte el corazón y ofrecer esos sentimientos o pedir ayuda a los seres de la luz. Yo, a quien el ser espiritual que más me conmueve es Jesús. Y entonces yo, pues a Jesús, Sí. toma maestro, toma estos sentimientos, tú sabes lo que tienes que hacer con ellos. Y entonces me entrego voluntariamente a esa fuerza del amor manejada desde el mundo espiritual por Jesús. Bien, si alguien se obsesionara y todos los días estuviera haciendo esto, te garantizo que no iba a enfermar de la cabeza. De hecho, no ocurre. No ocurre porque requiere aislarte del mundo, quedarte a solas, requiere, si todas las personas dedicásemos media hora o una hora al día a este tipo o a cualquier tipo de oración de entrada en tu interior, el mundo cambiaría, cambiaría la persona, cambiaría su vida y cambiaría el mundo. Por lo tanto, en todo caso, si se convirtiera en una obsesión, no sé qué nombre darle, porque en lugar de ser algo negativo sería súper positivo, pero no, no ocurre. No, no, De hecho, no ah, me refería a obsesión con lo que es la oración del vuelo de la mariposa y el entrar dentro de uno mismo. No me ah, refería a eso, sino a la parte en la que llega a ser
una necesidad imperiosa el contactar con esas personas que están pues en otro plano. O sea, Claro, yo sé que claro, tiene que ser durísimo, tiene que ser durísimo perder un hijo, una hija, claro, y está claro que el vuelo de la mariposa, creo yo, que te ayuda a cerrar de alguna forma ese círculo, ¿no?, de duelo que todos pues tenemos que pasar. Pero de ahí a tener que necesitar ese contacto casi diario o a veces incluso diario con esas personas, esos seres queridos que ya se han ido, yo creo que es algo peligroso también, ¿eh? pues vamos a ver, yo voy a hablar de la experiencia de mi mujer y de mí. Uh-huh. Nosotros podríamos hablar con nuestros hijos cada día y a cada momento. Sin embargo, fíjese que cuando estamos haciendo el vuelo, Sí, por supuesto que podemos conectarnos con él. Digo guiando, sí. porque ya digo, bueno, pues nunca, no pregunto por ellos ni. Es decir, que no sé si alguien. Bueno, claro, hay madres muy pesadas, ¿no? Que se va la niña al cole y la está llamando por teléfono y sale del cole y la llama Uh-huh. y está en la habitación de al lado y la llama por teléfono. Claro, hay Uh-huh. gente que es que, bueno, pero lo normal es que no, que la dejes tranquila, que haga sus cosas, Claro. en fin. Cuando digo tranquila, si es que ese contacto es vivo, es real, es cada momento. Yo siento a mis hijos integrados en mi vida igual que antes, Uh-huh. de modo diferente, pero igual que antes. Si yo estaba trabajando y me acordaba de la niña, bueno, pues vale, Es me normal. acordaba y al segundo se me había olvidado que me había acordado. Uh-huh. Era algo natural, pues algo Claro. natural es para nosotros. Y digo en plural porque 8 años después, 10, no, 8 años después de irse la niña, se nos fue también su hermano. Uh-huh. Y bueno, a esto sí quería yo aludir, porque para mí es muy Sí. importante, es cómo viví yo el duelo cuando se va mi hija pensando que era el final, que por cierto casi todo el mundo no cree en el más allá, pero esas mismas personas resulta que creen que algo tiene que haber. Algo que me sorprendió porque yo no creía que algo tenía que haber. Yo Uh-huh. creía que no había nada, lo que creía que pensaba todo el mundo. Pero es mentira. La gente cree que algo tiene que haber, aunque se consideren ateos y no Sí. sé qué, la inmensa mayoría. Es Uh-huh. decir, bien, el caso es que a lo que iba era que cuando se va mi hija, para mí es un sufrimiento que me empuja a la necesidad de suicidarme. Pues, bien. Sin embargo, cuando se va mi hijo no tengo ni dolor. Ajá. Mi mujer, yo hablo de mí, pero mi mujer en otro, en fin, con su propio estado de conciencia, básicamente está como yo, ¿no? Sí. Y esa es la gran diferencia. Ahora ya sabía qué le había pasado a mi hijo, a dónde había ido, cómo Uh-huh. iba a ser su vida, que además íbamos a poder llamarnos por teléfono. Es una forma de Sí, decir. sí, sí, sí. Y por lo tanto, lo único que era que ahora ya me tendría que acostumbrar psicológicamente a su ausencia física. Claro. Pero como por otro lado, eso me compensaba sabiendo, por como sabía que para él era como pasar del bachiller a la Uh-huh. universidad. Es Uh-huh. decir, que él no había sufrido ninguna desgracia, que era lo que para mí era el morir, sino en todo caso había significado un avance para su vida, iba a ser más feliz, iba a encontrar cosas que le iban a, a motivar para crecer, evolucionar en definitiva, es decir, que era algo positivo para mi hijo. Y el único problema iba a ser el problema psicológico de su ausencia. Claro. Pero una cosa compensaba sobradamente a esa realidad de aquí, psicológica que iba a tener aquí. Uh-huh. Así que la diferencia entre saber qué es lo que ocurre cuando sucede esto que llamamos morir, Sí. la diferencia entre saberlo y no saberlo es abismal. Creo que y esto me viene a decir, vengo a entender también que cuando alguien hace el vuelo de la mariposa y si es que luego ya no necesitas ni ponerte, vamos a ver. Ahora mismo una persona que se acuerda de un ser querido y se acuerda con amor desde el corazón, de la manera más sencilla, está en la compra y ve naranjas y se acuerda que
a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, en fin, al ser querido, le gustaban mucho las naranjas y entonces de una manera casi sin darse cuenta, pero desde muy dentro, piensa en ese ser querido y le dice, si tú estuvieras aquí, yo ahora compraría 2 kilos de naranjas y tal. El ejemplo, ¿no? Sí. Bien, pues el ser querido te responde, claro que te responde. La dificultad es que nosotros no nos damos cuenta. Ujú. Con la práctica de la oración que llamo el vuelo de la mariposa, aprendes a darte cuenta que el ser querido te responde. Una persona que pierde un hijo, y digo un hijo porque es el que yo conozco, Sí. ese mundo que tenía con su hijo se ha acabado. Ujú. No vale de nada pretender que vuelva a vivir como vivía. Ujú. Que le digan que lo tiene que olvidar. Que le digan que se tiene que distraer haciendo jueguecitos de mesa. Eso no vale. Eso es ponerle una venda a la herida, una herida que va a quedar abierta. Lo cuente, lo diga, lo comunique como que o no. Lo normal es que no, que se lo calle. Y que cada vez que le hablen de su hijo llorará y se sentirá triste. Eso es tapar la herida de mala manera, ¿no? Bien, una persona que pierde a su hijo necesita crearse una forma nueva de vida. Ujú. Es que si no, ya esa vida no le vale, no le quieras volver. Vaya, que no es una persona que se ha salido de su día a día por ludopatía, por ejemplo. No vale, eso no vale. Esa persona que se siente mal porque ha contraído la ludopatía necesita regresar a donde estaba. Pero a una madre, a un padre, eso no le vale. Tiene que crearse un nuevo modo de vida. Sí. Y el vuelo de la mariposa es un camino para superar el duelo, no para superarlo, sino porque sí, sino para crearse un nuevo modo de sentir la vida. Y bueno, en mi caso y en mi mujer y el de mi mujer, nosotros somos inmensamente felices. Ujú. No echamos en falta a nuestros hijos, porque no nos faltan. Están con nosotros de forma distinta y no tenemos que estar ni en comunicación. Es que yo ya no necesito, cuando miro la naranja, aprovechando ese ejemplo, y pienso en ellos y compraría, yo ya no necesito ni siquiera escuchar en mi mente que, en fin, que ellos tienen las naranjas que quieran. Es Ujú. que yo ya lo sé, yo ya lo doy por hecho, es que ya no lo necesito. Ajá. Llega un momento en el que ya, pero claro, depende de cada persona, ¿no? Claro, claro, Depende, cada uno tiene su propia experiencia y su propio sí, nivel de conciencia, por supuesto. Yo tengo que deciros, queridos oyentes, que como sabéis soy muy curiosa y yo he experimentado el vuelo de la mariposa, lo he hecho con José Luis y tengo que deciros que fue una experiencia brutal. Así que yo os lo recomiendo a todos. Y desde aquí digo que bienvenido sea el vuelo de la mariposa a vuestras vidas. Veréis cómo os cambia. Tenemos varias citas pendientes más, José Luis. ajá, sí, sí, y, y bueno, yo lo que quiero, eso sí, es que antes de marcharte, José Luis, sí. que bueno, pues que nos des, o que le des, mejor dicho, a nuestros oyentes, pues algún medio de contacto si quieren, pues en algún momento, pues hacer el vuelo o saber más de ti, ¿dónde pueden dirigirse? Bueno, quiero decir que quienes se acerquen a mí, quienes usen la información que voy a dar yo ahora de contacto, lo hagan solo si es el amor lo que les mueve, que no lo hagan por curiosidad, que les voy a dar mi tiempo, el mío o el de otras personas que ya dirigen, y lo vamos a hacer desde el amor. Entonces, por favor, que tengan ese respeto. Para ponerse en contacto conmigo, la mejor forma es escribirme un correo al que yo responderé con una carta que tengo ya redactada, informándoles más a fondo sobre qué es el vuelo de la mariposa, etcétera, y en el que les doy también los datos de Skype, en fin, las instrucciones para que puedan participar en las reuniones que hacemos por Skype. Ujú. La dirección es elvuelomariposa@gmail.com. Ojo, no he dicho el vuelo de la mariposa,
porque a veces se confunden y no me llega, claro. Claro. Repito, es elvuelomariposa@gmail.com. Y bueno, pues yo en cuanto me llegue la carta, pues lo antes posible le respondo y bueno, y que cuenten conmigo y con muchas otras personas, como digo, que están guiando a otras, y estaremos encantados de poderles servir de apoyo si realmente lo que les mueve es el amor y solo el amor. Qué bien, José Luis. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias por haber estado esta noche con nosotros, por haber compartido esto que tanto pues ha cambiado tu vida y ha cambiado a un montón de vidas, y estamos en contacto. Muy bien, pues nada, encantado. Cuando quieras, aquí estoy. De momento, te agradezco que me hayas hecho esta entrevista y nada, y aquí estoy. Nada, gracias a ti, José Luis, y buenas noches y un abrazo fortísimo. Muy bien, lo mismo para ti y para los oyentes.